Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy nos vamos a centrar en el sector primario, en concreto en el mundo de la pesca. ¿Por qué? Porque la pesca ha sido muy importante para el desarrollo de la isla, sobre todo en unas décadas donde era vital para la economía insular. Queremos saber cómo se encontraba, qué tipo de pesca se realizaba, cuántas embarcaciones había, queremos hablar de la acuicultura, de su crecimiento, queremos hablar también de las nasas, de la pesca de bajura, todo ello con testimonios de personas que trabajan sobre el terreno, que tienen información y datos para entender sobre todo cómo estaba, cómo se encuentra en estos momentos y cuál es el futuro que le espera a la pesca. Todo ello, como siempre, aquí en Objetivo Lanzarote, que iniciamos con un reportaje, un pequeño vídeo de nuestros compañeros de la televisión, de Lanzarote Televisión, que nos aportan también algo de información para contextualizar este Objetivo Lanzarote dedicado a la pesca. Lanzarote era una isla que vivía de su sector primario, de una agricultura de secano mínima pero constante en su producción, pero donde verdaderamente era una potencia era en su industria pesquera. Nuestra isla, solo por el número de salinas que tenía y que favorecía el material utilizado para la conservación, ya daba una muestra de la cantidad de toneladas de pesca que sustraía del mar. La implantación de grandes compañías llegó a permitir la instalación de hasta 5 grandes conserveras, operando en el mismo momento. Además de ser grandes pescadores de bajura, la isla se especializó sobre todo en la captura de sardinas, productos que eran enlatados y exportados a diferentes puntos de la geografía canaria, española e internacional. Las conservas también fueron llenadas por otras especies como el atún, aprovechando el paso que hace esta especie pelágica por aguas canarias. Esta situación fue declinando por varios motivos. La aparición del turismo haría más atractiva el acceso a ese mercado laboral, pero también el ingreso de España en la Unión Europea y los convenios cada vez más restrictivos con Marruecos provocaron el lento desguace de una flota sardinal y atunera que ha languidecido hasta el estado actual. Otro aspecto de la pesca que ha decaído es el de la acuicultura, pues la instalación de granjas marinas, como las instaladas en las proximidades de Playa Quemada, recibieron muchas críticas por su impacto medioambiental, por lo que fueron retiradas y en este momento no hay productividad. Pero la polémica sigue en el aire, pues el PROAC permite en el litoral este la instalación de más jaulas de engorde y el gobierno de Canarias hasta ahora se ha visto en la obligación, con la ley en la mano, de ir autorizando las nuevas solicitudes en la franja que comprende Arrecife y Puerto del Carmen. Sin embargo, la totalidad de municipios y el propio Cabildo de Lanzarote se han manifestado en contra de la instalación de granjas marinas en esta franja del litoral. Hoy, en Objetivo Lanzarote, vamos a analizar qué queda del sector pesquero, de cómo ese esplendor ha desaparecido y en el que sobrevive una pequeña flota de bajura y apenas 6 atuneros operativos. Y arrancamos este Objetivo Lanzarote con el testimonio de un pescador, de Emilio Tavío, que nos cuenta y nos especifica cómo era antes la pesca en Lanzarote. La verdad que antiguamente la pesca aquí, pues la verdad que había mucho más pesca que hoy, la verdad. Había muchísimos marineros, la pesca antes se vivía bien, hoy en día la pesca ya no es lo mismo, ¿no? Pero sea como sea, los barcos poco a poco van ellos escapando. Y dentro de este Objetivo Lanzarote también reservaremos un espacio, además por actualidad, a la acuicultura. En este caso, José María Torres nos va a explicar con cifras cómo está la situación, lo que puede llegar a producir, y lo tiene claro, es presente y futuro, y no podemos privar a la isla de Lanzarote de este tipo de pesca. No nos podemos permitir desechar la acuicultura como una forma de producción de materia de alimento. Entonces, en mi opinión, excepto Lanzarote, en el resto de las islas hay granjas, se está produciendo. Aquí le estamos hurtando a la sociedad conejera un debate sobre, con datos sobre si queremos o no acuicultura en nuestra isla. Y le devolvemos la palabra a Emilio Tavío, que tiene una visión bastante negra del futuro de la pesca. Considera que tal y como la entendemos a día de hoy, no es sostenible a largo plazo. La verdad que mi hijo sigue faenando la pesca, lo que yo hacía antiguamente lo sigue realizando él. La verdad que va escapando, no para ponerse rico, pero para sobrevivir. La verdad que yo creo que el futuro tiene poco, porque la prueba evidente está que parece que ya los hijos, los pescadores, casi ninguno ya quieren ir a la pesca, todo el mundo va a trabajar a tierra, en hoteles, en hostelería, todas esas cosas que hacían por el campo. Al campo tampoco van los chicos jóvenes. Suelen ir normalmente a trabajar y a estudiar por tierra, pero a la mar, la verdad que pocos chiquillos quieren ir. Introducimos en la ecuación de este Objetivo Lanzarote el testimonio de Andrés Cedrés, que también es bastante pesimista al respecto, porque considera que a día de hoy la gente joven no se está embarcando y eso no está permitiendo que la pesca siga su curso natural y poco a poco se esté perdiendo. ¿No lo ves tú con las botas puestas para ir a la mar? ¿Por qué no quieren? Porque no se embarcan y tienen que hacer la navegación en barcos pesqueros, en barcos profesionales,
que van un mes o un mes y medio, 2 meses, hay alguno que le gusta, le ayuda, no estás obligado a pagarle para nada, pero cuando tú ves que una persona se mueve y que le gusta, pues a lo mejor le da 1.000 euros o 500 euros, depende de lo que haga, y es un poco de, digamos, de que le guste, ¿no? De que Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que no le gusta a los que estudian? Hombre, ellos ven que, chicos, a veces cuando se pegan 10 días en la mar, que nosotros por los atuneros normalmente no nos pegamos muchos días porque si quieres estar en un pescado de calidad viene fresco, Claro. ¿sabes? Lo antes posible que puedas, si estás lejos no. Pero veo muchísima gente en la escuela, pero yo no veo que nadie vaya a trabajar a la mar. 7 atuneros, no quedamos más, 7 de 20 y atuneros tanto, grandes, ¿no? sí, 20 y pico llegamos a tener en la fábrica cuando estábamos allí en Agramar, que trabajábamos allí. Sí, sí. Y al final la gente se vio dando cuenta que había años que pescado no pasaba, que no había pescado siempre todos los años, había años que no entraba, entonces pues muchos vieron que el desguace se pagaba bien, a esos barcos se pagaba muy bien, tú tenías que desguazarlo, quitar las máquinas y todas esas cosas y hundirlo, y mucha gente pues prácticamente dejaron los barcos, algunos se quedó, algunos armadores se quedaron, no quisieron desguazar y son lo poquito que queda. Sin embargo, José María Torres defiende la acuicultura porque, pese a lo que hemos escuchado, sí considera que para Lanzarote y para Canarias es el presente, pero sobre todo el futuro. El alcalde de Tía dijo una declaración en la radio, que se la lleven todas, que yo no, mi parte la regalo. Es una parte muy importante dentro de la economía de cualquier isla y va a ser el futuro, no, es el presente. Y también les ofrecemos un testimonio muy interesante, el de Yasmina Gutiérrez, la única mujer profesional a día de hoy que se dedica a la pesca en Lanzarote. ¿Me equivoco al decir que eres la única mujer de Lanzarote dada de alta como pescadora? De momento creo que sí, de momento sí, dada de alta, profesionalmente sí. Pero hay gente a lo mejor que sí le eche una mano a la familia, o directamente es que las mujeres no se meten en los barcos. Yo creo que muy pocas he visto yo, por no decir ninguna. Me han comentado que hay una en Fuerteventura y otra en Tenerife. En Gran Canaria no sé. O sea que con los dedos de una mano se cuentan. Yo creo que sí, somos 7 islas, a lo mejor sabemos 7 con las 2 manitas. Andrés Cedrés también habla de la falta de tripulación. Considera que muchas embarcaciones salen con menos personal del que debieran. Y además introduce un nuevo término, que es la subida de la temperatura del agua, y nos explica cómo está afectando a la pesca. Porque es que ahora mismo no hay tripulación ninguna, hay barcos. ¿Tú crees que un atunero de esos de 27 metros, de 30 metros, y que no tenga sino 7 marineros, 8 marineros? Eso nos pasó este año a principio. Pero bueno, es lo que Porque es. lo normal, ¿cuánto es? Lo normal en estos atuneros, lo lógico y normal sería que tuvieras 12, 13 hombres. Sí, 12 o 13 hombres. Y además hoy también pues te exigen con algún accidente que ha habido, algún percance que ha habido, pues Capitanía se pone en su lugar y dice, no, tiene que haber 2 patrones. Entonces ya tiene que conseguir 2 patrones y 2 motoristas. También es verdad de que la gente iba con ilusión, iba con ganas y se ganaba dinero. Pero es que hoy, mira lo que nos ha pasado este año. Este año el pescado que no entra, ¿dónde hemos visto nosotros, que yo recuerdo en conocimiento y ustedes también, ver la temperatura del agua a 25 grados? Siempre teníamos la noción de que como estábamos pegados a África, Lanzarote y Fuerteventura, decíamos, oye, el agua está más caliente aquí. Es todo lo contrario. El agua está más caliente en la isla de La Palma, en La Gomera, Tenerife, y aquí más frío. Y yo creo que ha influido un poco la temperatura. Y Yasmina Gutiérrez, que faena cerca del litoral lanzaroteño, nos habla del pulpo en particular y precisamente de esa subida de temperatura y cómo ha cambiado un poco el ciclo de la pesca, ya no solo en Lanzarote, sino también en Canarias. No era normal tanto, no es normal tanto pulpo. Ya, porque ustedes también, y ya vamos a hablar de ustedes, principalmente trabajan con nasas, ¿no? La mayoría sí, pero a veces depende de lo que te pida. Pero ahí es que el pulpo se mete. Ahí Sí, también. el pulpo él va a su aire, él se mete en todos lados. Pero y luego dicen que el pulpo tiene 8 cerebros, no sé qué, y luego no es capaz de salir, ¿o qué? Ah, no, sí sale. Sí sale. Sí sale. Sí sale. Pero estos No. son cogidos en nasas o son cogidos de Sí. otra manera. Sí, sí, sí. Lo que aquí en Arrecife hay un poco tabú con el tema de las nasas. La nasa pesca y se despesca. El pescado te la rompe y el pulpo la rompe.
Y Emilio Otavío enfatiza en las especies que se han perdido, que antiguamente sí se podían encontrar con facilidad, sobre todo en esa pesca de bajura, pero que a día de hoy es muy complicado encontrarlas. Hombre, ha cambiado de mucho, la verdad que si uno supiese, porque la verdad que yo ya creo que lo del cambio climático ya creo todo, ¿no? Antes había muchas, por ejemplo, ahora mismo hay muchas especies de pescado que faltan allí dentro del Recife, por la zona litoral. Ha desaparecido, por ejemplo, la fula, las bogas, los peces verdes, incluso hasta las lisas han desaparecido. Y varias especies más que no recuerdo ahora. Y regresando a la acuicultura y el debate social que se generó sobre si es agresiva o no con el medio ambiente y la biodiversidad, en este caso José María Torres defiende que para nada genera ningún tipo de problema y que cuando hablemos hay que hacerlo con fundamento y con datos. En los últimos 21 años nunca se ha producido ninguna denuncia, ninguna multa a la antigua empresa, nunca se ha cerrado una playa por contaminación por parte de las granjas, etcétera, etcétera. La acuicultura es muy amplia y hay que desarrollarla, y siempre ha tenido una parte de formación que no ha tenido otras industrias. La agricultura va de la mano de la universidad, va de la mano de la escuela de formación profesional, la escuela de pesca, pues forma a técnicos de agricultura que eran todos los empleados de allí. Y al igual que hemos escuchado la versión o la defensa de la acuicultura, también, en este caso, Yasmina Gutiérrez quiere defender la figura de las NASA. Yo pienso a veces, tú te piensas así a la gente, tú dices, pero ¿yo qué le pongo? ¿Gas lacrimógeno a la NASA? El pescado entra igual que sale. Cuando te dicen, no, eres más listo que un sargo. El sargo, si lo dejamos muchos días, sale. El salmonete también sale. Exceptuando lo que es la vieja y la salema, que son más comodonas, pero todo el pescado entra y sale. Y concluimos, antes de la entrevista, este objetivo de Lanzarote con unos datos, en este caso aportados por José María Torres, que demuestran o intentan demostrar la importancia que tiene la acuicultura, que como habrán escuchado durante todo el programa, pese a que no está pasando un buen momento la pesca tradicional, considera que es presente y futuro. En Canarias, el año pasado se produjeron 5.800 toneladas de pescado en la acuicultura. A nivel mundial son 216 millones de toneladas lo que se ha cogido entre pesca y acuicultura, y el 60% del consumo es ya pescado de acuicultura. Estas navidades las familias conejeras que nos comamos langostino y gamba, excepto los 3 privilegiados de la Santa, todo es de acuicultura producido en Ecuador, todo, absolutamente todo, todas las gambas, todos los langostinos. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de pesca y vamos a hablar con todo un referente en la isla de Lanzarote que además ha ostentado varios cargos de relevancia, ya no solo en la isla sino también a nivel regional. Está con nosotros Domingo Delgado, que nos va a explicar cómo está la pesca, pero sobre todo de dónde venimos para poder entender este transcurrir en las últimas décadas. Sobre todo, me comentaba fuera de cámaras que el punto álgido seguramente se dio en la isla de Lanzarote a finales de los 70, principio de la década de los 80. Paso yo a presentar a Domingo Delgado. Tenemos poco tiempo, pero seguro que podemos sintetizar cosas muy importantes, muy interesantes, que les van a interesar, que les van a gustar y que les van sobre todo a servir para entender un poco mejor el mundo de la pesca, que parece que, por lo que hemos escuchado a lo largo del programa, no está pasando por su mejor momento y veremos hacia dónde puede tender ese futuro. Don Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este Objetivo Lanzarote. Lo primero, agradecerle que esté con nosotros. Domingo, hablábamos antes fuera de cámara porque usted tiene, bueno, puede opinar de muchos temas y tenemos poco tiempo, así que me gustaría que tocásemos todos los temas posibles. Empezamos, si le parece, por el punto álgido, el mejor momento de la pesca en Lanzarote. ¿Por qué se produjo y en ese momento cómo se encontraba la isla en esas exportaciones a Península, incluso al resto del mundo? Explíqueme el mejor momento que usted vivió de la pesca. Bueno, como te dije anteriormente, yo llegué a la Cofradía de Pescadores en 1979, al final. Entonces yo de pesca nada de nada, porque lo único que me contrataban era para agilizar y los trámites y el papeleo normal de toda la flota, porque ellos lo que querían era dedicarse a pescar. Entonces ya me tuve que meter directamente en la administración y con la administración pública, que eran los que barajaban, los que lograban los acuerdos tantos y el ordenamiento jurídico respecto a la pesca, tanto en España como con los países del área. ¿Por qué Lanzarote fue la más eminentemente pesquera de todo el archipiélago canario? Era por la cercanía del caladero, llamado Banco Canario Sahariano.
Entonces ahí se pescaban con facilidad. El banco importante era de sardinas, por eso la flota nacional de cerco de sardinas, nacional española, tenía su base en Lanzarote, barcos que procedían de la península porque venían a poner sus bases aquí, y las industrias a su vez se instalaban, se asentaban en la isla de Lanzarote para la fluidez y el buen negocio de conservas, harinas, aceites e incluso las escamas, llegó a venderse hasta las escamas de la sardina, muy curioso, eso fue casi al final. Sí, me comentaba que, ¿no?, que las compraban para utilizar para esmalte de uñas y para joyas también. Sí, las joyas majóricas de Galicia, que tenía allí su fábrica y su cosa, venían a Lanzarote y compraban los sacos de escamas de sardinas, y eso ellos sacaban ahí, obtenían lo que es el esmalte para las perlas que ellos fabricaban y construían, así como el esmalte que se usa hoy para las uñas de las mujeres y de otras, en fin, las uñas humanas. Y Domingo, en ese momento me comentaba que había hasta 7 grandes empresas instaladas en Lanzarote, y además con un papel muy importante, relevante de la mujer, ¿no? Sí, de hecho había más mujeres que hombres trabajando en el sector. Efectivamente, en aquella época, fíjate, ya trabajaban en fábricas por una norma, una cuestión netamente normal, porque las mujeres eran las que se dedicaban a las conservas, el proceso de la sardina, el cortado de cabeza, en la introducción en las latitas de la sardina, en la aplicación del aceite correspondiente, etcétera, etcétera. Eran manual, y entonces tenemos unas películas aquí que donde las grandes colas de mujeres ordenadas en sus cintas transportadoras, colocando las sardinitas, y había más mujeres que hombres trabajando. Lógicamente los hombres se dedicaban al barco, a la descarga, a los transportes y tal. Y después también existía una serie, por esa flota, pues llevaba consigo unos negocios y unos ingresos económicos derivados de la carpintería de ribera, de los talleres, efectos navales, etcétera, etcétera. O sea, porque no era eso. Sustento económico de la isla. Exactamente. Era por decirlo así, por poner un ejemplo gráfico, porque yo creo que para comparar el tema pesquero, para hablar del tema pesquero actual ahora, había que conocer aquel pasado para poder comparar y ver cómo cayó en picado y las causas y circunstancias por las que cayó. Ahora me gustaría preguntarle, vamos a enlazar por qué hemos llegado al punto en el que estamos y sobre todo me gustaría saber su opinión de cara al futuro, si la perderemos la pesca tal y como la entendemos, pero también le quería preguntar en particular por los atuneros, que también fueron muy importantes en Lanzarote, con una flota muy potente. A día de hoy, escuchábamos antes Cederés, comentaba que apenas quedan 4 o 5 en activo. Comentaba la importancia del atún para Lanzarote. Estoy bien. Desde entonces, cuando se pensó que ya Marruecos, porque yo he contado que cuando España entra en la Unión Europea, ya España no es el que negocia directamente con los gobiernos, con los países del área, llamado Marruecos, Mauritania, Guinea-Bissau, Cabo Verde, sino Europa. Entonces, pensábamos en principio, cuando se ponían las cuestiones difíciles con el caladero Marruecos ante Banco Canario Sahariano, que hay que pagar y tocar en la puerta de Marruecos para ir a pescar, pensé yo que los pescadores se reestructurarían como se hacen los gallegos, como se hacen los vascos, como hacen los andaluces, que si tengo que asociarme con 8 armadores para comprar un barco grande y participar, irme al Mediterráneo, al Fletán Negro, como van los gallegos, a otros al Mediterráneo, lejos, barcos, factorías, incluso grandes, se pensaba en eso para ir a otros caladeros más lejanos, pero que no. ¿Por qué? Cuando el comisario Franz Fischler no logró un acuerdo con Marruecos y regresa a Bruselas, lo que se dedica es a incrementar las primas al desguace. Nuestros armadores, que yo hubiese hecho lo mismo, se frotaron las manos porque coincidía con el boom de la construcción en Lanzarote para los fines turísticos. Entonces se frotaban las manos y dice, voy a aprovechar el dinero que lo pagaban bien a 1 millón de las antiguas pesetas por tonelaje de registro bruto. Entonces se les encendían 2 bombillitas en la cabeza, en su pensamiento. Hoteles, apartamentos, turismo. La prueba fue el otro día, como siempre digo, la pandemia, no vino el turismo. ¿Y qué se produjo en Lanzarote? Paro y hambre. O sea, sobre todo para que la gente joven lo entienda, en esa época, en finales de los 70, en esa década, principios de los 80,
la flota canaria, lanzaroteña, podía pescar en Marruecos. Claro, en aguas de Marruecos. Y entonces cuando interviene Europa, que negocia directamente, entiendo que será porque pensaría que solo se beneficia España o solo se beneficia No, Canarias. ya previamente... ¿O por qué motivo se torció la cosa? Exacto. Ya previamente las Naciones Unidas se sienta a la mesa con Marruecos, con España, con alguien de Francia también me parece, para el famoso tripartito, que le llamaban tripartito porque figuraban 3 países, para tomar una decisión sobre ese banco canario sahariano, que como decía anteriormente era como si fuera nuestro. ¿Qué hace el tripartito? Le dice a Marruecos, administre usted el banco canario sahariano y habrá un referéndum pro determinación del Sáhara para ver si se hace. No se ha hecho ni se hará. Entonces, para ir a pescar, entonces comienzan las dificultades. Ya no podría libremente pescar la flota canaria en Marruecos. Entonces después nos quedan los atuneros. Los atuneros, bueno, es una pesca extraordinaria, pero los atuneros canarios, no los de Lanzarote, todos los canarios, yo siempre digo que merecen un monumento. La administración le pone una cantidad, los contingenta a coger unas toneladas de rito bruto en virtud del atún rojo que se lo carguen, entonces le ponen unas cantidades que un barco solo nuestro lo coge en 2 días cuando ellos llaman. ¿Qué pasa? Para mí, modo de entender, es un error porque no es una pesca estática de Canarias ni de Marruecos, sí, es decir, migratoria. Exacto. Por decirte un ejemplo, la catedral de reproducción de los túnidos es el Mediterráneo, donde están las grandes eso y los crías, de aquí venían los alevines que traían para las jaulas, etcétera, etcétera. Pasan por el estrecho, se sitúan al norte de Azores y Madeira y según las temperaturas de las aguas van bajando aquí a Canarias. Pero si no los cogemos aquí se largan, se van a otro sitio y los cogerán otros. Por lo tanto, es más, nuestros atuneros son totalmente artesanales. Se llaman atuneros cañeros porque pescan uno a uno. Sí, y cuanto mayor subiendo. mejor. Mientras que en aguas internacionales los coreanos y los japoneses tienen grandes barcos atuneros que echan la red de cerco y matan a todo bicho que se les cruce en el camino. Un poco, Exactamente. Domingo, ya es que tenemos poco tiempo y la verdad que es muy interesante y me gustaría poder hablar más con usted, pero tenemos poco tiempo, entonces quiero enlazar un poco sobre el futuro en la pesca, tal y como lo concebimos, si va a llegar a desaparecer, si es posible, con estos ingredientes, ¿no?, que has puesto y con estos argumentos. No sé si, repito, la pesca tradicional acabará extinguiéndose, no lo sé, le quiero preguntar, y quiero enlazar con la acuicultura, que además me comentó una cosa que es muy interesante y la verdad que podría ser muy productiva para Lanzarote. ¿Cómo ve la acuicultura y el futuro de la pesca tradicional? Mira, el futuro de la pesca está por incrementarla esa flota importante que hablamos anteriormente, la atunera, en liberarles de esa restricción tan fatal, sabiendo que son barcos artesanales, fomentar la pesca de bajura en nuestro litoral, ayudarles para fomentar por lo menos ese consumo que los rodea en las aguas que los rodean en Canarias y en Lanzarote y pescar en Canarias, y facilitarle a la pesca artesanal como tenía anteriormente, que España se mentalice con Marruecos para ir a los barcos artesanales con liña, con nazas, con cordel, con todo eso, a pescar allí flota artesanal. Si no la industrial, que esa ya no la tenemos, potenciar lo poco que nos queda. Pero resulta que todos los perros, todos los lobos están acechando a nuestra pesca de litoral latunera que nos queda. Uno de ellos, y mira que yo estoy a favor de la piscifactoría y de la apicultura, pero uno de ellos es las jaulas marinas oceánicas flotantes en la zona que dice que están prohibidas, que van a autorizar desde Arrecife a Pechiguera. Brevemente, ¿qué le parecen las piscifactorías, la acuicultura? Y si existe alguna alternativa, porque me comentaba que una buena solución sería sacarlas del mar y ponerlas e implantarlas en tierra. Y no es que lo diga yo los invito a la propia norte de España, de la península, y en el sur, Azores, Madeira, para que vean aquellas grandes naves en zonas industriales, unas cubiertas, ¿entiendes? Y dentro esos tanques grandes con los alevines los van engordando y hasta que tenga el peso y el tamaño para el mercado. Y es una cadena. Y lo que infestó de Playa Quemada,
que esas jaulas fueron autorizadas para engorde de túnidos, y los túnidos se engordan con pelágicos, como la boga, la sardinita, la caballa, eso no molestaba. Pero como no le era rentable a la empresa, cambiaron a dorada y lubina, que se alimentan con piensos. Y los piensos ya tienen productos químicos, y se cargan toda la vegetación marina y los bichos que están en ella. Y llegó a las puertas, la peste llegó a la puerta de los habitantes de Playa Quemada y por eso paralizaron. Entonces, si se nos infectan las playas y no viene el turismo, lo que dije anteriormente, paro y hambre. Don Domingo, pues ha sido un placer. La verdad que me gustaría poder charlar más Cuando con usted, quiera. pero no tenemos más tiempo. A ver si otro día podemos hacer otra entrevista. Pero cuando porque la verdad quiera. es muy interesante y además un testimonio muy valioso y muy enriquecedor para, sobre todo para los más jóvenes, como yo, que no vivimos esa época y que nos sirve un poco para entender el presente de la pesca y sobre todo para intentar, en cierta manera, vislumbrar el futuro o hacia dónde tiene. Pero la verdad que esa alternativa de las piscifactorías en tierra no está para nada mal pensado. Con Domingo Delgado llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que lo hayan disfrutado y sobre todo que les haya servido para poder coger datos de este sector tan importante durante muchos años y en diferentes épocas para la isla de Lanzarote, y que, como habrán escuchado, pues hay diferentes vertientes, algunas de ellas quizá con un futuro no tan esperanzador. Volveremos próximamente aquí en Objetivo Lanzarote. Buenas noches.